Eh, Hola amigas y amigos del Brasil y también del Ecuador. Eh, por sugerencia y una buena recomendación de algunos de ustedes, he decidido grabar esta pequeña videoconferencia de no más de 10 minutos, principalmente para saludarlos. Eh, Tenemos la posibilidad a través de la tecnología de poder hacerlo, y me quiero referir básicamente a la actividad quinta, sobre algunas de las pautas para que les permitan a ustedes seguir el trabajo que ustedes, me imagino, que ya pueden estar pensando, intentando ver cómo lo hacen. La actividad quinta es un trabajo, a diferencia de la actividad 3 y 4, es un trabajo que implica investigación, es decir, no es reflexión solamente, sino que implica mirar algunas cosas del contexto. Y es un trabajo que se realiza a partir de la pregunta que ustedes tienen: ¿qué saberes de nuestro contexto local pueden ser integrados en los currícula de nuestras instituciones educativas? Esta es una pregunta que la traigo porque en América Latina es una pregunta constante, en países como Bolivia, como Ecuador, como Guatemala, y me imagino que también en Brasil. Hoy la discusión sobre sociedad, cultura y educación pasa necesariamente por una discusión en relación con qué saberes enseñar. Y me parece a mí que ese tipo de pregunta problematiza un poco una educación que saca como del sombrero de un mago una cantidad de saberes que en realidad normalmente vienen de unas lógicas y de un escogitamiento occidental, que responde a un tipo de cultura que conlleva igualmente una serie de valores, que está atravesado también por una serie de antropologías, y que yo diría en la mayoría de los casos no son las nuestras, no pertenecen a nuestra región. Hablan de una serie de prácticas, tienen una serie de flujos y de insistencias que no fueron realizadas acá, y que la educación, normalmente yo diría en una posición casi colonialista, los ha traído, los ha justificado, los ha validado, ha permitido que dentro de los currícula estos saberes, estas formas de ser, de pensar, de actuar, estén allí presentes. El texto que acompaña esta reflexión, esta investigación, es un texto que lo escribí hace ya aproximadamente unos 5 años. Es un texto, yo diría, que sigue un poco el desafío de los 7 saberes de Edgar Morin, y donde coloca algunas insistencias. Es un texto elaborado para la universidad fundamentalmente, pero creo que algunos de sus elementos pueden servir también para la educación secundaria o la educación básica. Este texto, que simplemente lo pueden colocar tal como diría Ricoeur, con los textos a manera de iluminación y no en una forma normativa, es un texto que toca cuestiones interculturales de los saberes, éticas, contextuales, interdisciplinares, que habla de la necesidad de definir la política dentro de la educación, que lanza una serie de ideas que de pronto pueden servir. Pero yo diría que lo fundamental tiene que ver con la investigación que les pediría a ustedes que realicen,
una investigación que no tienen que enredarse demasiado, si es cualitativa, cuantitativa, si tienen que aplicar encuestas, entrevistas a profundidad. No se enreden demasiado en eso. Yo diría que podríamos esperar unas cuestiones mucho más sencillas desde el punto de vista, por ejemplo, de revisar dentro de sus propios espacios los saberes que están allí presentes, una pequeña conversación con profesores y profesoras sobre la justificación de esos saberes, la importancia que tienen esos saberes para sus contextos, el origen de esos saberes, y desde ahí responder, yo diría, a lo básico. ¿Qué saberes dentro de su región, dentro de su contexto, en Brasil, en Ecuador, consideran ustedes que deberían ser tenidos en cuenta en los currículos? Tenidos en cuenta, por supuesto, bajo procesos de negociación cultural que hoy son claves en muchísimos países, procesos que se inscriben dentro de las nuevas visiones de la gestión, la planificación y hasta de la concreción pedagógica. En realidad, yo diría, lo importante aquí es que ustedes puedan identificar qué tipo de saberes locales deberían estar porque no han estado, y porque no han estado no solamente por un descuido, sino porque de hecho las percepciones que tienen los saberes que manejamos dentro de la educación son excluyentes de esos saberes. Las lógicas que nosotros manejamos terminan dejando muy mal parados a esos saberes, e inclusive los valores que dentro de nuestra civilización occidental transmiten esos saberes, convierten a estos otros en saberes bárbaros, subdesarrollados, de no civilizados, y que nos parecería que es vital que estén colocados estos dentro de los planes de educación de sus localidades. Yo quisiera terminar, porque no quiero pasarme más de los 10 minutos, advirtiendo una cosa, que muchos de los saberes que pueden ser puestos también, no necesariamente deberían estar ubicados allí bajo el prisma de una localidad, ¿no? Inclusive pensando en una idea que me parece a mí que es central en el pensamiento de Morán, que la globalidad no es lo que está fuera de nosotros, sino que es también aquello que se cruza con la localidad y se convierte en parte también de nuestras cotidianidades, por ejemplo, dentro de las ciudades, o inclusive, diría a manera de ejemplo, la preocupación por la interculturalidad es una preocupación mundial, que la tenemos que responder regionalmente, pero también con elementos de una universalidad que la tendríamos que no descuidar, pensando que todo lo universal es malo, pero sí reconfigurar, volverla a resignificar. Amigos y amigas, espero que esta pequeña videoconferencia permita a ustedes guiarlos. Un saludo inmenso, les reitero mi agradecimiento, mi sentimiento de admiración, de valoración por todo el trabajo que ustedes están haciendo. Junto con esta videoconferencia colocaré el día de mañana también 2 pequeños textos que los escribí hace algún tiempo sobre ética, que de pronto pueden ser interesantes para sus reflexiones. Uno sobre ética planetaria, de hace aproximadamente unos 4 años, y un texto mucho más reciente y quizás más conocido en algunas universidades, que se llama Ética de la Indignación, que los coloco a manera simplemente de
permitir ir refrescando y ampliando este espacio de discusión. Un saludo inmenso para todos. Espero que la vida sea muy grata con ustedes, que no les falte la alegría, el coraje, y que estos deseos están siendo también extensivos para sus comunidades, sus familias, sus lugares de trabajo. Un abrazo muy grande y con el aprecio, el respeto y el cariño que les tengo. Hasta la próxima vez.